Valerie, que se va a quedar. Y yo le digo, no, que se venga. Y la última vez que la vi, iba saliendo de allí y se dirigía hacia allá. Estoy interceptada por dos personas que la tumbaron de la motocicleta y la introdujeron hacia un matorral. Se deduce que eso fue en este sitio. Yo no reaccionaba por su sangre que tenía, la identificaba. Nunca había pasado algo similar en el municipio. Yo la agarraba y la tocaba y ella lloraba aún más y yo trataba de no hacer que sufriera más del dolor que estaba sintiendo. La niña me dice a mí, mami, fueron dos que abusaron de mí. Ella se hizo creerle a ellos que estaba muerta. ¿Tú sabes con quién te agredió? ¿Quién te hizo eso? Me dice, sí, yo sé. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Solo 15 años tenía Valerie Peña cuando la desgracia se atravesó en su camino. Sucedió una tarde en octubre del 2015 en el Banco Magdalena. Dos hombres la violaron y la apuñalaron. Su intención fue clara, matarla. Lo que no sabían cuando la abandonaron en un potrero era que Valerie sobreviviría. Su testimonio se convirtió en la principal herramienta de las autoridades para encontrar a los responsables y llevarlos a la justicia. En la investigación de Lucía Benavente, ustedes verán que nada ayudó más a las autoridades que escuchar a Valerie decir, sé quién fue. Así comienza El Rastro. El Banco Magdalena es uno de los municipios más calurosos de Colombia. Aquí, la sombra es un refugio continuo para la mayoría de la población. Pero algo dejó helados a los banqueños el 17 de octubre de 2015. La violenta agresión contra una niña de 15 años. Valerie Peña. Mi hija era alta, delgada, era una niña morena, pelo largo y una ceja encontrada, velluda. Mayra Ospino es la mamá de Valerie. Valerie era una niña muy alegre, era una niña que tenía muchos sueños, que quería estudiar la universidad. Siempre cuando alguna discusión que yo tuviera con el papá me decía, mami, yo mando a hacer una casa de 2 pisos, tú, papi, sube arriba en el segundo piso y tú te quedas en el primer piso. Ella era una niña que tenía muchos sueños. Su tía, Catalina Peña, la recuerda con cariño. Valerie era una niña muy introvertida, una niña muy sencilla, una niña familiar, muy amorosa. Valerie vivía en Belén, un corregimiento ubicado a 30 minutos del banco. Diariamente, ella se trasladaba por esta carretera para llegar a su colegio en el banco. Allí conoció a su mejor amiga, María José Rojas. Decía las cosas de frente, o sea, nada la paraba. Si ella tenía que decirlo, lo decía, no le importaba nada.
Era mediodía del sábado 17 de octubre de 2015. Valerie había pasado la mañana en el banco haciendo un trabajo para el colegio con sus compañeros. Al terminar, Valerie se comunicó con su madre. Ella llamó como a la 1. Llamó y su hermanita contestó la llamada. Me dijo, mami, Valerie que se va a quedar. Y yo le dije, no, que se venga porque después me tocaba a mí traer la moto. Valerie debía despedirse de sus amigas y volver a casa cuanto antes. Así que cogió su moto, dejando atrás a María José. Y la última vez que la vi, iba saliendo de allí y se dirigía hacia allá, para Belén. Valerie cogió la carretera y al desviarse por el camino que conduce hasta Belén, no se dio cuenta de que 2 hombres en una moto la estaban siguiendo. Como cuenta el médico Manuel Puello. Cuando iba por la entrada, es interceptada por 2 personas que la tumbaron de la motocicleta y la introdujeron hacia un matorral. Es cuando la empiezan a agredir físicamente, causándole las heridas con unas tijeras. Posteriormente fue abusada sexualmente. Según el médico, en medio del dolor y la impotencia, Valerie se quedó quieta y cerró sus ojos. Sus agresores patearon a la niña porque ellos creían que la niña estaba muerta. Y se marcharon del lugar. Después de ser agredida sexual y físicamente, Valerie Peña fue abandonada en este punto. Sus agresores pensaban que ella había quedado sin vida. Lo que no sabían era que Valerie podía observar cómo ellos se marchaban en su moto. Una vez se fueron, Valerie se levantó y salió hasta la carretera. En ese momento venía otra moto en dirección hacia Belén. En ella iba el profesor Adiel Tolosa. Bueno, cuando giró la mirada, me estrelló con la niña Valerie, que estaba totalmente ensangrentada. Yo no resonaba quién era la niña, porque por su sangre que tenía, pues no la identificaba. Luego ella me dice, profe, soy yo, Valerie, ayúdame, llévame al hospital, que me acaban de violar y me apuñalaron. Se me subió a la moto y salimos. Me hace un suspiro muy profundo. Yo presumo que le ha dado un infarto por la cantidad de puñaladas que tiene. Y entonces dijo, bueno, se me fue. Y le digo, Valerie. Luego ella me aprieta pues con su mano derecha mi rodilla y me da ánimo, pues está viva. Al llegar al banco, el profesor Tolosa ingresó a la menor al servicio de urgencias del Centro Previsalud. Allí, el doctor Puello la atendió. La menor estaba grave, pero consciente. Recibo el llamado del auxiliar de turno, quien me dice que llega una paciente presuntamente agredida sexualmente. Me dirijo a la sala de pequeñas cirugías y encuentro a una joven que estaba con signos evidentes de maltrato físico. Al descubrirle el cuello me doy cuenta que tiene varias heridas. O sea, había aire que salía a través de su tráquea. ¿Ya tenía alguna dificultad para poder hablar? Ella en ningún momento tuvo ningún tipo de alteraciones para explicarnos lo sucedido. 61 Alfa 4, no se le encuentra su comunicado. Me hace el llamado a la patrulla del cuadrante de que llega un caso de abuso sexual a la clínica Previsalud. El subintendente Víctor Vilardi, miembro de la Policía de Infancia y Adolescencia, llegó al centro para asistirla. Yo hoy entro, hablo con ella, le digo, Valerie, ¿tú sabes con quién te agredió? ¿Quién te hizo eso? Me dice, sí, yo sé. La policía pide colaboración a la amiga de Valerie, María José, para que le ayude a identificar a su agresor. Al entrar a la sala y ver a su amiga, Yo obviamente no sabía qué decirle. Yo lo único que le dije fue, vamos a ver quién es. Y yo la agarraba y la tocaba y ella lloraba aún más. Y yo trataba de como que
de no hacer que sufriera más del dolor que estaba sintiendo. Cuando de repente Valerie dijo un nombre. Esto me lo hizo un tal Jerry. No solamente María José, también Mayra y el profe Tolosa escucharon ese alias. Yo le pregunto, Valerie, ¿tú sabes quién te hizo esto, mi amor? Me dice, sí, Jerry Day. Además, Valerie también le dijo al subintendente Vilardi y al médico Puello el alias del Jerry. Incluso logró describirlo ante el doctor. Me dice que es una persona de estatura promedio, que es de una persona morena, nariz un poquito fileña, cejas delgadas, ojos achinados. Pero reconoces a alguien, me dijo, es que es alguien que vivió cerca donde viví yo, una pensión. Sí, es que cuando yo estaba más niña, yo vivía en una pensión en Pueblo Nuevo y al lado vivía el muchacho y él siempre me molestaba cuando yo estaba pequeña, pero yo nunca le presté atención. Entonces, ¿tú crees que es él? Y me dijo, sí, yo creo que es él. Y le pregunté, ¿sabes cómo se llama? Me dijo, no sé cómo se llama, pero sé que le dicen Jerry o Cherry, me dijo ella. Valerie estaba en estado crítico y necesitaba una cirugía urgente. Sin embargo, el banco no contaba con unidad de cuidados intensivos y el doctor Puello toma la decisión de remitirla a Santa Marta. Una vez en la ambulancia, el doctor Puello se despidió de ella. Le dije, Valerie, necesito que vuelvas al banco. Y ella me dijo que sí, que ella iba a volver, que me prometía que volvía al Banco Magdalena porque quería ser la mejor ingeniera de petróleos y que uno de los pozos que iba a descubrir iba a tener mi nombre. En ese momento me sonreí con ella y le dije, no quiero que tenga mi nombre uno de los pozos, solamente quiero que vuelvas. Todo el banco estaba impactado con lo ocurrido. Nunca había pasado algo similar en el municipio. Mientras tanto, el investigador Jesús Pérez, junto con 12 patrulleros de la policía del banco, se desplazaron hasta el lugar de los hechos con el fin de encontrar alguna prueba. Nos manifestaron que el punto corresponde a la vía Chimichagua, entrada a Corregimiento Belén, aproximadamente a unos 500 a 1000 metros de la carretera pavimentada. La policía llega a la conclusión de que el objetivo inicial de los dos agresores de Valerie era únicamente violarla. Posiblemente, después de que se la accedieron carnalmente, y al momento de que la víctima reconoce a Jerry, optan por asesinarla para evitar que se adelante la investigación contra las dos personas. Es decir, que ellos en el momento toman la decisión de matarla para evitar que los delate. Se deduce que eso fue en este sitio. Se presta para que la persona, el agresor y la víctima, ocultar a la víctima aquí para evitar que otros ciudadanos lo observen. Un pequeño camino que permitía esconder la moto de Valerie y que, al fondo, estaba oculto por la vegetación. Fueron 200 a 300 metros que se inició la búsqueda de elementos material laboratorio, fluidos, sangre, elementos contundentes tipo tijeras. Al igual, en el sector del otro lado de la carretera, también fueron 200 metros que se hizo la inspección. No fue posible la ubicación de elementos material probatorio. Los agresores no dejaron rastro, pero la policía tenía algo más valioso: el testimonio en vida de Valerie. El mismo día del asalto, la policía se acercó hasta el barrio Pueblo Nuevo en el banco, el mismo en el que Valerie recordaba haber visto al Jerry. Allí, un grupo de vecinos dio a la policía el nombre completo de quien respondía a este alias: José Fernando López Viloria. Este hombre, que para la policía coincidía con las características físicas descritas por la menor. Se solicitó a la Fiscalía
General de la Nación la orden de captura. Mientras tanto, Valery tenía por delante 6 horas de trayecto hasta llegar a la clínica La Milagrosa en Santa Marta. Estaba en un estado de shock, sí, la irritabilidad y el estado que a veces es hasta de indiferencia, es la manifestación del estado de shock emocional que la niña tenía. Tito Acevedo Rangel es el director científico de la clínica La Milagrosa. Él atendió a la menor. Ella, ese día llegó con lesiones de alta gravedad que sabe uno que generan inestabilidad en cualquier momento de la evolución de la paciente. Habían lesionado vasos sanguíneos del cuello y la vía aérea, pues todo lo que uno considera que es la tráquea y es la estructura de respirar. De hecho, la niña tenía fugas de aire al momento de respirar. También presentaba lesiones hemorrágicas pulmonares. Los médicos no tardaron en hacer un examen sexológico a Valery y buscar muestras de ADN que correspondieran con el hombre que las autoridades buscaban. José Fernando López Viloria. El laboratorio de genética logra establecer a través de las células epiteliales de ella que sí se encontró el ADN de José Fernando. Vicente Guzmán es el director de Fiscalía Seccional del Magdalena. Lo que está diciendo el dictamen médico legal es que José Fernando sí tuvo un contacto sexual con ella. Una prueba más para justificar la búsqueda de este hombre. Al día siguiente, todo el banco estaba buscando a José Fernando y el investigador Pérez recibió un aviso de un vecino. Se tuvo conocimiento que para el mismo día de los hechos, esta persona salieron del municipio. José Fernando, junto con su hermano Elkin Mauricio López Viloria, conocido como El Morocho, había montado en un bus y huido del banco. Por su parte, habían pasado más de 20 días y la menor no mejoraba. Que la niña la subieron a cirugía. Pero mi hija no aguantó la cirugía. Le dio un paro, demoró 15 minutos. La niña pues necesitaba una recuperación, una rehabilitación neurológica y se remitió a un lugar en Barranquilla donde se pudieran hacer ese manejo de esas complicaciones. En el banco, sus amigos y familiares vivían con la incertidumbre y la esperanza de que Valery regresara. Pero el 12 de noviembre de 2015... Yo estaba en la cocina, recuerdo, y mi mamá se me acercó. Primero me abrazó y yo, ¿qué pasó, mami? Cuando mi mamá me dice, es que Valery murió. Eso fue terrible, eso fue la peor sensación que pude haber experimentado en mi vida. Después de 26 días luchando por su vida, Valery Peña había muerto a sus 15 años en el Hospital General de Barranquilla. Las autoridades tenían un nombre, José Fernando López, alias El Yeri. Ahora tenían la misión de encontrarlo. Sin embargo, dar con su paradero no parece tan fácil. ¿Lo lograrán? Ya regresamos con esta historia de Lucía Benavente. Sé quién fue. Valery Peña falleció a los 15 años, pero dejó un testimonio contundente. Señaló a José Fernando López, alias El Yeri, como el autor material de su crimen. Las autoridades no sabían quién era el segundo agresor, pero Valery dijo otra cosa antes de morir. Ahora su madre, Mayra Ospina, se la contará a las autoridades. Esto cambiará por completo el rumbo de esta historia de Lucía Benavente. Sé quién fue.
José Fernando López Viloria, el Yeri, era el principal sospechoso del asesinato de Valery Peña. Un informante del banco alertó a las autoridades que el Yeri, acompañado de su hermano menor, Elkin Mauricio, alias El Morocho, había huido del banco. ¿Hacia dónde se dirigían? Ellos viajaban a la ciudad de Bogotá. Hilda Viloria es la madre del Yeri del Morocho. Ella compró los pasajes de bus en el que los hermanos huyeron del banco en la tarde del sábado 17 de octubre. Hilda asegura que desconocía lo que había pasado con Valery y creía que el motivo del viaje era alejar a su hijo menor de su pareja. Elkin Mauricio, mi hijo el menor, él convivía con una señora que era mayor que él. No me gustaba porque para mí no era una buena influencia para mi hijo. Hilda se refiere a esta mujer de nombre Isolina Suárez. Yo tenía como que ese afán, voy a ser sincera, que mi hijo pues se alejara de ella. ¿Usted interactuó con sus hijos esa tarde? Cuando yo llego a la casa y yo les digo, ajá, ¿y cuándo es que ustedes piensan viajar? Entonces ahí fue donde yo llamo al muchacho, eran como las 6 de la tarde, me dan por y me compra unos pasajes así. ¿Compró los pasajes después de que hubiera sucedido lo que pasó con Valery? Sí, yo mandé a comprar los pasajes como a las 6 de la tarde. Yo fui la que, ¿cómo decirle? Los motivé para que él se fuera, sin saber lo que estaba pasando. El domingo 18 de octubre, la policía sabía que José Fernando se encontraba en Bogotá. Muchas personas, inicialmente de Unidad Básica de Investigación Criminal del Banco, se desplazó hasta la ciudad de Bogotá. Durante 2 semanas buscaron al Yeri por toda la ciudad, pero fueron negativas la búsqueda, no se logró la localización de esta persona. Cuando Hilda supo que todo el banco estaba buscando a su hijo, acusado de cometer un delito, optó por ocultar su ubicación. ¿No cree que la responsabilidad suya como madre era, si estaban buscando al Yeri, entregarlo y decirle, usted tiene que hacer frente a la justicia, ya que lo están buscando? Si supiera que mi hijo fuera culpable, sí. Pero yo confío en la inocencia de mi hijo, por eso no lo hice. Y nunca tenía la convicción de que mi hijo todo el tiempo estuviera huyendo. Según ella, le estaba protegiendo. Bueno, y si yo presento a mi hijo y después aparece el culpable y mi hijo me le pasa algo, entonces ¿quién me lo va a devolver? Era mayo de 2016. Habían pasado 7 meses desde la agresión a Valery y mientras Mayra lloraba la pérdida de su hija, la policía continuaba con la búsqueda del Yeri y todavía era una incógnita quién era el segundo agresor. El 21 de mayo de 2016, una mujer se acercó hasta la estación de policía del banco a dar una información. La mujer era Isolina Suárez, la expareja de Elkin Mauricio El Morocho y excuñada del Yeri. Ella tenía algo que contar sobre su exnovio, quien acababa de volver de Bogotá. Da testimonio ante la autoridad de policía judicial, manifestando que alias Morocho también participó en el crimen de Valery Peña Ospino. Según Isolina, los 2 hermanos estaban involucrados en la violación y posterior muerte de Valery. Ellos le comentaron que se iban a salir a patrullar, que patrullar significaba salir a hurtar, a robar. Y entonces ellos salen juntos y después él le confiesa los hechos. Según el testimonio de Isolina, el día de los hechos, los 2 hermanos se presentaron en su residencia, donde se quitaron la ropa y la lavaron para no dejar rastro. Pero el testimonio de Isolina era delator para la policía. Se adelantó las respectivas investigaciones, recolección de elementos material probatorio, entrevista a testigos y posteriormente la identificación de esta persona. Y el 21 de mayo de 2016, Elkin Mauricio López Viloria, alias El Morocho, era capturado por la policía. Este joven fue capturado en el municipio del Banco, frente a la residencia ubicada en el barrio Santa Rosa. El Morocho mantuvo su inocencia y negó haber asesinado a Valery. Además, ni él ni su madre daban pistas a la policía de dónde se encontraba el otro sospechoso, su hermano José Fernando.
En redes sociales y en la prensa, la policía describía a este hombre que llevaba casi un año huyendo de la justicia. Hasta que el 28 de septiembre de 2016, 10 meses después de la muerte de Valery, los investigadores recibieron una llamada. José Fernando fue localizado en una población del sur de Bolívar, concretamente en San Pablo. Se hizo un seguimiento en búsqueda de base de datos y se logró establecer que él se estaba comunicando por Facebook y se logró establecer que las señales pegaban en esa zona de San Pablo. Yo sabía que eso iba a pasar algún día. Yo me lo imaginé. José Fernando tenía 22 años y estaba haciendo labores en una finca. Bueno, así cuando llegó allá a la finca, llegaron 3. Aunque no puso resistencia, aseguraba que él era inocente. Igual que el hermano, manifestaban no ser autores del crimen. Pero si era inocente, ¿por qué no se entregaba a la policía? Me daba como el temor de estar en una cárcel. Además, pues estaba recibiendo amenazas constantemente. Por eso demoré también escondido, porque en mis redes sociales todavía es la hora y encuentro donde me decían que no me entregara, que me iban a matar. El Jerry fue trasladado por las autoridades hasta el banco. Al llegar al puerto, el Jerry se mostraba avergonzado ante sus vecinos. Ahora sí te da pena. ¿Ah? Ahora sí te da pena. ¿Ah? Pero cuando le estaba dando, matando a la pelada y sí. Allí, los banqueños lo recibieron con insultos, pero él decía ser inocente. Elkin Mauricio y José Fernando, los hermanos López Viloria, estaban en manos de la justicia. A pesar de que ellos aseguraban ser inocentes, la fiscalía tenía pruebas que mostraban lo contrario. ¿Qué teníamos? Teníamos un dictamen, un informe sexológico, un protocolo de necropsia y también tuvimos posteriormente una prueba muy importante que fue la prueba que nos dio el laboratorio de genética. Además de la prueba más contundente. La declaración de la niña, porque ella sobrevive al hecho. La fiscalía acusaba a Elkin Mauricio, el morocho, de feminicidio agravado y acceso carnal violento contra una menor de edad. El 8 de febrero de 2017, la justicia falló en su contra y Elkin Mauricio fue declarado culpable por un juez. Sin embargo, ese fatídico 17 de octubre de 2015, al morocho le faltaban 9 días para cumplir los 18 años, es decir, era menor de edad. Por eso, la condena de Elkin Mauricio por responsabilidad penal para adolescentes de 8 años está recluido en un establecimiento especial para adolescentes en la ciudad de Medellín. Elkin Mauricio se encuentra aquí, exactamente, en el Centro Rehabilitación La Pola de Medellín. Después de su condena, Elkin Mauricio aceptó su responsabilidad y reconoció que había violado y acuchillado a Valery Peña. Pero su hermano El Jerry mantiene su inocencia. No estuve en los hechos. Estoy el 100% seguro que no estuve ahí. Entonces, ¿por qué Valery le reconoció a usted? Digo que eso es mentira. Ella nunca dijo mi nombre. Ella lo que dio fue el apodo. Según El Jerry, Valery confundió a los hermanos y creía que Elkin Mauricio era El Jerry. O sea, dijo que no sabía exactamente si era Jerry, si era yo o era él. O sea, que usted dice que una joven que fue violada por un hombre no pudo identificar a ese hombre a plena luz del día y lo confunde con su hermano, a quien no se parece tanto. La verdad, pues cada quien puede pensar lo que quiere. El pasado 27 de octubre, la justicia halló culpable a José Fernando y lo condenó por acceso carnal violento y feminicidio agravado. José Fernando López Viloria, conocido como El Jerry, se encuentra recluido en esta cárcel, la cárcel Rodrigo Bastidas en Santa Marta. Su condena es de 55 años y 10 meses de cárcel. Un fallo que la defensa apeló.
Y aunque no hay condena que compense el dolor de perder a una hija, hay un interrogante que no deja dormir a la señora Mayra. ¿Por qué? ¿Por qué los hermanos López Viloria violaron y asesinaron a su hija? Valerie, además de reconocer al Jerry, le contó a su madre algo que escuchó decir a sus agresores después de que la acuchillaron 9 veces en el cuello. Ya nosotros realizamos el trabajo porque a nosotros nos pagaron 500.000 pesos por realizar el trabajo. Esas fueron las palabras que la niña me dijo a mí. Con el testimonio en vida de la menor, familiares, amigos y autoridades sospechan que el Jerry y el morocho solamente eran los autores materiales a los que alguien les pagó. Pero, ¿quién habría pagado a estos hombres, alias el morocho y el Jerry? ¿Cuál era la intención y el motivo de hacerle daño a Valerie? Ya regresamos. Valerie Peña fue una joven de 15 años que falleció después de ser violada y apuñalada por 2 jóvenes que fueron capturados. Ahora las autoridades investigan si los asesinos fueron contratados por alguien más, pues tienen fuertes razones para creerlo. ¿Por qué? Porque Valerie sobrevivió. Y el sobreviviente de un crimen casi siempre se convierte en el testigo más fuerte y creíble para la justicia. Ahora ustedes conocerán su versión, una versión que redireccionó el rumbo de esta investigación. Así termina la historia de Lucía Benavente. Sé quién fue. Cuando Valerie Peña era trasladada hacia Santa Marta, su madre, quien la acompañaba en la ambulancia, asegura que escuchó a su hija decir que alguien había pagado a sus agresores para atacarla. Ellos le dijeron que Dios te tenga en tu santa gloria. Ya nosotros realizamos el trabajo porque a nosotros nos pagaron 500.000 pesos por realizar el trabajo. Esas fueron las palabras que la niña me dijo a mí. Mayra sospecha que la muerte de su hija está relacionada con un incidente menor que se dio en el colegio José Benito Barros, en el Banco, la institución a la que iba Valerie. La historia, según Mayra, comenzó en septiembre de 2015, un mes antes de la agresión. Yo le regalé de 15 años un celular. Le regalé porque ella me pidió. Cuando ella lo lleva al colegio, allá se lo robaron. El robo se produjo durante la clase de informática. La amiga de Valerie, María José, estaba ese día con ella. Nosotros estábamos dando clases normal. De repente me dijo, no, tengo sed. Y se fue y le pidió permiso al profesor y me dijo, bueno, acompáñame. Bajamos. Al regresar al aula, Valerie no encontraba su celular y le consultó a su amiga. Mari, ¿tienes mi celular? Pero ella, pues, no le prestó mucha atención porque lo tomó como un juego. Stephanie Alquerque también era amiga y compañera de salón de Valerie y estaba presente ese día. Cuando vio que la cosa era en serio, pues empezó a preocuparse porque era un teléfono, en ese año era de último modelo, que le había costado bastante caro. Todo el mundo estaba con la intriga de saber qué había pasado con el celular. Al final del día, Valerie regresó a casa sin teléfono y le contó a su madre. Mayra intervino. A mí me llevaron al colegio. Hubo unos videos, había unas cámaras que tiene la institución. Según los padres de Valerie, en estos videos se veía claramente a una compañera del salón cogiendo el celular. ¿De quién se trataría? Identificaron que se había robado el celular. María Camila se había robado el celular. María Camila, ella decía que ella no lo había cogido. Que yo no lo cogía, pero ya la habían visto. Pero, ¿quién era María Camila? Edward Ribón es amigo y compañero de Valerie. Explica que ella era una alumna que llevaba apenas unos meses en el salón.
Entró con un carácter fuerte, le gustaba competir en lo académico. Como que no le gusta perder. Siempre quiere tener la razón. Según Edward, Stephanie y María José, desde el primer día, las personalidades de María Camila y de Valerie se encontraron. ¿Cómo era su relación con Valerie? Al principio todos nos decíamos que se caían mal porque se llevaban mal porque ya que las dos eran muy competitivas. Mientras tanto, el problema del celular seguía sin resolverse. El colegio involucró a los padres de Valerie y a los de María Camila. La rectora lo mandó a llamar al papá de Camila. Yo fui y mi esposo también. Hablamos, conversamos. Él se comprometió para el celular. Pasaban las semanas y según Mayra, el padre de Camila no pagaba el valor total del celular. Nada más dieron la mitad de la plata. Yo le dije que la mitad no, que yo quería el celular de la niña. Valerie y María Camila seguían encontrándose diariamente sin haber resuelto este incidente. ¿La relación que hubo entre ellas después de que sucedió lo del celular fue un poquito más tensa? A mí me parece que sí fue un poquito más como que María Camila se vio también presionada por todos los del salón, porque no, que ya se cogió el celular, que esto, que lo otro, y todo el colegio se había enterado. Supongo que eso como que le habrá dado rabia y entonces ya la actitud como que era un poquito más como que hacia Valerie un poquito más alejadita. En el salón de clase pues chocaba mucho porque tenían dos pensamientos muy distintos. Mayra asegura que el viernes 16 de octubre de 2015, Valerie, quien todavía esperaba que Camila le respondiera por su teléfono, le hizo un comentario. Le dijo, Camila, dile a tu papá que no me vaya a comprar el celular blanco, sino dorado. El 17 le hacen lo que le hicieron a mí. Para la familia de Valerie, la agresión y posterior muerte de la menor a manos del Yeri y del morocho tiene que ver con el robo del celular. Nosotros decimos que por el celular, decimos nosotros, no sabemos qué más tras de eso puede haber. Mientras tanto, la Fiscalía Seccional del Magdalena asegura que el acto de los hermanos López Viloria fue premeditado. Lo que se desprende de la investigación es que ellos ya habían preparado esa situación. Y sería organizado por un tercero. Lo que nosotros estamos investigando también es que hay un determinador de esos hechos. ¿Puede haber una tercera persona? Por supuesto. Un autor intelectual que, según Guzmán, probablemente se contactó con José Fernando. Cuando le preguntamos a José Fernando el Yeri si existe una tercera persona involucrada en el hecho, él, de repente, nombra a alguien. Dicen que Camila tiene algo que ver ahí. Camila es una muchacha que vivió en el barrio. Con Camila, sí, tratábamos. Traté con Camila en el tiempo que demoré yo ahí en el barrio. Pero en el momento que yo me fui del barrio, pues tampoco logré saber más nada de ella. ¿María Camila le ofreció dinero para hacerle algo a Valerie? No. Si lo hubiera hecho, hasta estas circunstancias, téngalo por seguro que ya habría dicho quién había sido. Porque de igual manera, si voy a pagar yo, tiene que pagar esa persona. A pesar de que el equipo del rastro se puso en contacto con la familia de María Camila en numerosas ocasiones, siempre rechazó dar declaraciones. La Fiscalía tiene ahora la labor de dar respuesta al mayor interrogante. ¿Por qué la mataron? La esperanza de la familia de Valerie es que los hermanos López Viloria colaboren con la justicia. Esa es la pregunta que yo me hago siempre. Quiero saber quién fueron los que pagaron los 500,000 pesos. Aunque sus amigos y familiares saben que la respuesta no les devolverá a Valerie, aseguran que les dará la paz que tanto necesitan. Acaban de cumplirse 2 años desde la muerte de Valerie. El doctor Puello asegura que jamás olvidará la promesa que la menor le hizo en la ambulancia y que no pudo cumplir. Infortunadamente ella volvió y no como quisiéramos. Volvió sin vida, pero sé que allá arriba de pronto está gozando de un mejor momento, que de allá pues está cuidándonos a nosotros también.
Sus amigos ya han salido del colegio, pero todavía se reúnen y recuerdan las bromas que Valerie hacía a diario en el salón de clase. Extraño de ella su alegría, era bastante alegre y no le importaba nada. Ella, con tal de ver reír a las otras personas, hacía de todo. Pero en la casa de los Peña Ospino ya nadie se ríe. ¿Qué es lo que más extraña de Valerie? Muchas cosas, que hablaba mucho conmigo, iba allá a la casa, se ponía a hablar, que ella quería ser una profesional. Valerie le dejó un vacío grande en toda la familia. Un vacío que su madre Mayra llena a diario con recuerdos efímeros y sueños frustrados. Cuando ella llegaba del colegio, tocaba la ventana, me decía, Mayra Ospino, ábrame la puerta. Todos los días extraño a mi hija. Siempre he extrañado cuando las amigas vienen de vacaciones, que están en la universidad y no veo llegar a mi hija. Y esperaba de ver que llegara a esa universidad, pero no alcanzaron que mi hija llegara a esa universidad. No me la dejaron terminar su juventud. Mientras tanto, en el banco todo el mundo habla sobre el crimen que se hizo contra Valerie Peña. La historia de un asesinato que tan siquiera la fuerza del río Magdalena ha conseguido llevarse por delante.